Estimados hermanos, muy buenos días. Le damos muchas gracias a nuestro Dios porque nos permite llegar por este medio hasta ustedes y tener este tema de la Escuela de Formación Cristiana de este segundo domingo de octubre de 2020. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Señor, agradecemos tu bondad y tu misericordia para con nosotros en este día, Señor, en que nos permites abrir nuestros ojos, ver, Señor bendito, todas tus maravillas, darte gracias por la vida que nos das, por la esperanza que tenemos en ti. Y Señor nuestro, porque también nos permites ahora estudiar tu palabra, estudiar también la historia, Señor, de la que tú eres dueño, la historia en la que tú incides, Señor, y que tú diriges, porque eres el único Dios vivo, verdadero y poderoso, Señor, que puede hacer esto. Gracias por la vida de mis hermanos que están atendiendo a esta clase de Escuela de Formación Cristiana. Te pido que le sigas bendiciendo, ayudando, Señor, y sobre todo que permita siempre que la palabra penetre sus corazones y que la puedan aplicar todos los días de su vida. Te lo imploramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchas gracias. Amén. Cantemos. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Pues hermanos, seguimos con los temas de la Reforma en este segundo domingo. Vamos a recordar una ciudad que es muy importante, hermanos, porque a esta ciudad fue llamado Martín Lutero para que declarara, se retractara de todos sus escritos, cosa que él no hizo, hermanos, no se retractó. Él dijo a los asistentes a esta reunión, a esta que se llamaba Dieta de la ciudad de Worms o de Worms, se escribe con W, aquí pues está por ahí nuestra hermana Vitia,
si nos puede echar una manita para la pronunciación, porque pues en alemán, al parecer muchas de las palabras que empiezan con W se pronuncian como V. Entonces, la ciudad de Worms, vamos a llamarla así, es famosa por esta situación en la que en ese día, un día de abril de 1521, compareció Lutero. Nos dice algunos historiadores que cuando el emperador, que era Carlos V en ese momento, y toda su corte asistieron a Worms, incluyendo dos de los nuncios papales, se encontraron con que la ciudad, nos dice aquí, estaba abrumadoramente al lado de Lutero. En las tiendas y en los escaparates se veían retratos, incluso había poemas y rótulos de él, así como sus escritos, sus libros, que eran exhibidos ante toda la población. Uno de los nuncios apostólicos escribió a Roma, dice, 9/10 de la población gritan Lutero, Lutero, y el otro 10 grita, muera Roma. Con esto, hermanos, pues se veía que la totalidad de la población estaba con Martín Lutero. Incluso hay unos dibujos en los que se representa a Martín Lutero, uno de los pocos dibujos en los que está él vestido como un caballero con una espada, está afuera de la ciudad de Worms en actitud de conquista. Y es decir, Lutero conquistó a esta ciudad, conquistó el corazón de la gente de Worms, lo declaró como un héroe y un campeón ante la gente que lo estaba juzgando en esta ciudad. Hermanos, y esta ciudad también, a partir de 1868, construyó uno de los más grandes monumentos que han sido, en honor de la Reforma Protestante. Está constituido por 12 estatuas y 8 medallones. Al centro de ellas está un pedestal con la figura de Martín Lutero, y debajo de él, en las 4 esquinas que están en este pedestal, se encuentran también las estatuas de los pre-reformadores. Con esto nos da la idea, hermanos, de que esta reforma, como habíamos dicho, no se hizo de la noche a la mañana, sino que se fue gestando a través de muchos años, más de 100 años, algunos calculan que hasta quizá 300 años, y estos pre-reformadores son la base, son también el elemento importante que desencadena con las tesis de Martín Lutero. Hermanos, estos pre-reformadores venían de épocas, de contextos y de lugares sumamente distintos. Vamos a iniciar con el primero de ellos. El primero era Pedro Baldo. Nació, en Lyon, no en Lyon, Guanajuato, sino en Lyon, Francia. Y para el año de 1170 se nos decía que era un mercader muy, muy rico, tenía muchas propiedades. No es seguro su origen, no sabemos nada de sus padres ni de sus primeros años, sino que ya lo encontramos como un rico comerciante, tenía muchos terrenos, y en cierto momento de su vida cambió su estado espiritual. No se supo realmente si fue porque súbitamente murió uno de sus amigos a quien él más estimaba, o si fue, como dicen algunos, un canto de un trovador que conmovió su espíritu. Esto hizo que cambiara radicalmente su actitud hacia la vida y hacia las cosas, vamos a llamarlas, espirituales. Lo primero que él quiso hacer fue estudiar la Biblia, saber de qué se trataba. Él no leía latín, pero hizo que 2 académicos a los que contrató y les pagó, le tradujeran las escrituras a su propio idioma, al francés. Y
pues empezó a leerlas, pero no entendía bien su significado, por lo que pidió también apoyo a un sacerdote, quien lo llevó directamente a la historia del joven rico que pues está con nuestro Señor Jesucristo y le dice pues que vendiera todo lo que tuviera y le siguiera. Pedro Baldo hizo al pie de la letra lo que le explicó el sacerdote, dejó todas sus posesiones a los pobres y con su Biblia en francés en la mano empezó a predicar a todos aquellos que se encontraba, especialmente se dirigió a los pobres. Para el año 1175 ya tenía un grupo formado que le llamaban los pobres de Lyon. Posteriormente este grupo se convirtió ya en un movimiento más grande que se les llamó valdenses, que hasta la fecha, hermanos, tienen un movimiento fuerte, en el cual ha seguido creciendo. En 1655, hermanos, hubo una masacre muy grande de valdenses, y en el año 2015 la Iglesia Católica Romana, a través de el Papa Francisco, pidió disculpas a los valdenses por precisamente las masacres, todo lo que se hizo en su contra. Pedro Baldo predicaba acerca también de las grandes riquezas que tenía la Iglesia, muchas de ellas mal habidas, y por eso él decía que la Iglesia no tenía necesidad de toda esa riqueza. Este fue uno de los primeros pre-reformadores que existieron. El segundo se llamaba John Wycliffe. Este hombre nació en Inglaterra. Nació en una familia de pastores. Él era ovejero, pero su padre decidió que estudiara en la Universidad de Oxford. Posteriormente, dado su inteligencia, su desarrollo, se convirtió en rector de una universidad, la Universidad de Luxemburgo, y en esa época Roma pidió dinero para los gastos que tenía en toda su administración, pero Wycliffe se negó a entregarle dinero a la Iglesia de Roma. Por lo tanto, la Iglesia de Roma lo condenó por hereje. Emitió 5 edictos contra Wycliffe, a quien llamó el maestro de los errores. Sin embargo, su popularidad siguió y él mismo continuó estudiando y traduciendo la Biblia al inglés. Esto lo hizo en 1384. Hermanos, 43 años después de su muerte de John Wycliffe, lo desenterraron sus huesos, lo incineraron y arrojaron sus cenizas a un río. Sus enseñanzas siguieron, su grupo se llamó los Lollardos, y hasta la fecha, hermanos, este grupo también tiene presencia en Inglaterra. John Wycliffe, hermanos, predicó y leyó la Biblia en su idioma. Pedro Baldo predicó y leyó la Biblia en su propio idioma. Y tenemos a otro reformador, hermanos, del que ya habíamos hablado, se llama John Huss, o nosotros también lo conocemos como Juan Hus. Él nació en 1369 en Bohemia, en lo que ahora es Checoslovaquia. Tenemos, si se fijan, hermanos, pre-reformadores, uno en Francia, otro en Inglaterra y otro en Checoslovaquia. Él se dedicó al sacerdocio. Él quiso estudiar para ser sacerdote, aunque también estudió filosofía en la Facultad de Praga. Él, al ser también sacerdote, tenía conocimiento de latín, leía las escrituras en latín, y después de que las leía, hacía la comparación con lo que estaba pasando en ese momento en Roma con los papas.
Él no estaba de acuerdo en los lujos, en los gastos que hacía la iglesia, en los sobornos también que hacía hacia las personas en general. Y entonces empezó a escribir en contra de estos abusos, de estas inmoralidades que se estaba viviendo en la iglesia de ese momento. Él fue uno de los que escribió también en contra de las indulgencias. Y él decía además que la comunión no solamente debía ser tomada por los sacerdotes, sino que tanto pues lo que daban el vino como la hostia debería de ser repartida entre el pueblo. Además, predicaba también en su idioma y en el idioma del pueblo. Juan Hus es condenado precisamente por estas situaciones. Se le llama a comparecer también ante un jurado. Él no se retracta tampoco de lo que había afirmado y por lo tanto, hermanos, es condenado en 1415 a la hoguera. Se le martiriza. Y hay una historia, hermanos, en la que dice que cuando se encuentra con su verdugo, le dice: vas a asar en este momento a un ganso. Hos en checoslovaco, en idioma checo, quiere decir ganso. Y le dijo: pero en un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar jamás. Se estaba refiriendo precisamente a que 100 años, vamos a decir 103 años después de que fue martirizado Juan Hus, vendría ese cisne que era Martín Lutero. Actualmente también hay grupos de seguidores de Juan Hus o de Juan Hus y se llaman husitas, precisamente en honor de Juan Hus. El cuarto pre-reformador que tenemos nosotros aquí, hermanos, se llamaba Girolamo o Jerónimo, traducido, Savonarola. Savonarola nació de una familia adinerada en una ciudad que se llama Ferrara, en Italia. Entonces, vean, hermanos, nuevamente abrimos el contexto. Tenemos Inglaterra, tenemos Francia, tenemos Checoslovaquia y tenemos Italia. La reforma, hermanos, no se dio realmente en una, vamos a decir, situación local, sino que ya realmente era una situación que estaban viviendo las personas insostenible en contra precisamente de los abusos que estaban cometiendo. Vamos a decir, ese dúo que se encontraron en esta situación que eran la Iglesia y el Estado. Ambos cometían atrocidades contra su pueblo, pero no podían creerlo de la Iglesia, quien era la encargada precisamente de velar por el estado espiritual de todos sus seguidores. Girolamo Savonarola estudió medicina, pero hermano también se dedicó al sacerdocio con los dominicos. Sus predicaciones eran sumamente fervientes, eran acaloradas, pero la iglesia del momento lo reprendió porque él no predicaba en latín. No predicaba en el idioma que según usted debería ser el único idioma autorizado para que se tuviera la predicación. Sus predicaciones iban en contra de la corrupción e inmoralidad de políticos y de clérigos y se dirigió específicamente a una familia del momento, la familia de los Borgia. Entre 1494 y 1498 cambió drásticamente también su predicación y reunió un grupo de jóvenes a quienes instruyó para que hicieran lo que se llamó las hogueras de las vanidades o la hoguera de la vanidad, vamos a ponerla en singular, porque ahí en estos jóvenes junto con Savonarola
estaban en contra precisamente de todo lo inmoral, indecente que se encontraba en esos momentos en Italia. En esas hogueras se quemaban pues una infinidad de elementos, pues desde libros que eran no recomendables para la juventud, se quemaban vestidos, se quemaban perfumes, se quemaba maquillaje, porque todo eso decían que era una vanidad para la gente en general y se olvidaban precisamente de la simplicidad y la humildad que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Fue excomulgado por Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, a quien criticó precisamente por todas estas situaciones, y fue quemado en la hoguera en la ciudad de Florencia en 1498. Hermanos, tenemos estos 4 prereformadores, y ellos, si los vemos, hermanos, tenían elementos en común. Predicaban, actuaban en contra de la inmoralidad de la política de ese tiempo y de la iglesia. Predicaron en contra de las indulgencias, 3 de ellos básicamente. Predicaron también contra los abusos del clero y del papa que había en esos momentos. Los 4 fueron excomulgados por sus posturas. 2 de ellos fueron enviados a la hoguera, y ninguno de ellos se retractó de lo que pensaba y lo que tenía su conciencia. Lo que también los une a ellos es que los 4 hermanos hicieron 2 cosas vamos a decir, en común. Dieron total autoridad a la palabra de Dios, a las Escrituras. No había encima de ella ni concilios, ni clérigos, ni papas, ni nadie más, ni la misma Iglesia Católica de ese momento estaba por encima de las Escrituras. Por tanto, ellos, como autoridad máxima, apelaban siempre a las Escrituras. Lutero, Juan Hus, pidieron a sus sus juzgadores, que les dijeran que si estaban mal se los hicieran saber por medio de las Escrituras, no por otro medio. Entonces, todos ellos, hermanos, dieron la autoridad de las Escrituras, y esa autoridad que les daba a ellos también, que la hablaran, que la predicaran, la hicieron en un lenguaje sencillo, claro, que todo el pueblo pudiera entender. Las Escrituras fueron predicadas ya no en latín, no en griego, sino en el lenguaje sencillo en el que el pueblo pudiera entenderlas. En el libro de Romanos encontramos nosotros, hermanos, en el capítulo 15, una de las expresiones que nos hablan acerca de las Escrituras. Podemos encontrar nosotros, hermanos, más versículos que nos hablen de ella, pero en esta quiero resaltar lo siguiente, hermanos, en Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, aquí Romanos nos está diciendo que todo lo que se escribió con anterioridad fue para que nosotros tuviéramos enseñanza, para que las conociéramos, para que las aplicáramos, para que se nos presentaran y que nosotros, hermanos, pudiéramos seguir claramente lo que se nos mostraba en ellas. Nos dice también que a fin de que por la paciencia, nos dice, y por la consolación de las Escrituras, hermanos, paciencia y consolación de las Escrituras, nosotros tengamos esperanza. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está escrito. Dios quiso dejarnos su palabra por escrito, para que nosotros tuviéramos también esa consolación y tuviéramos esperanza
en momentos difíciles por los que estamos atravesando nosotros. Los prerreformadores, Martín Lutero, reformador, tomaron como base y como autoridad máxima las enseñanzas que vienen en las Escrituras. Por tanto, hermanos, en este mes de la Reforma también es importante resaltar lo que hicieron estos hombres. No hablaron por ellos mismos, hablaron por las enseñanzas que les dio la palabra de Dios, por supuesto, conducidas por el Espíritu Santo, por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y por el designio de nuestro Padre, que quiso dejarnos su voluntad de manera escrita. Entonces, hermanos, recordemos también, y vamos a adelantarnos un poquito, una de las solas de las reformas, sola Escritura, que es la que nos da consolación para que nosotros sigamos teniendo esperanza. Y hermanos, que esa esperanza no muera en nosotros, sino que por el contrario siga viva, ardiente y adelante. Hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que nos permita vernos nuevamente a esta misma hora por este mismo canal la siguiente semana. Hasta luego, hermanos.